revelados 3 horas de relatos escalofriantes y prohibidos de campamentos malditos y embrujados. La oscuridad se cernía sobre el campamento olvidado, donde las leyendas llenaban el aire con un eco aterrador. Ana, decidida a escapar del dolor de su hermano perdido, reunió a sus amigos para un fin de semana en ese lugar temido. Con risas nerviosas y anécdotas, encendieron la fogata, ignorando las sombras que se movían entre los árboles. Pero al caer la noche, las risas se disiparon, y el miedo se manifestó en el silencio que envolvió el campamento. Un crujido en el bosque hizo que los corazones se detuvieran. Las llamas parpadeaban y el viento soplaba de una forma inquietante. «¿Escucharon eso?», murmuró Beatriz, con un hilo de voz, mientras todos miraban hacia la oscuridad, la tensión palpable. Ana sintió como un escalofrío le recorría la espalda. «Solo son cuentos», trató de convencerse, pero la sensación opresiva de que algo no estaba bien la siguió. Los amigos comenzaban a contar leyendas de la región. La Llorona, que llora por sus hijos perdidos, y la curandera, que advierte sobre quienes perturban la paz de los muertos, se deslizaban entre sus palabras. La atmósfera se volvía más pesada con cada relato, como si las sombras se estuvieran acercando. Ana miraba a sus amigos, notando cómo cada uno comenzaba a revelar secretos que había guardado por años. «Lo que le pasó a tu hermano fue un accidente, Ana», le dijo Carlos, intentando calmarla, pero sus palabras no eran más que un eco que regresaba cargado de culpa. En ese momento, un viento gélido sopló, apagando la fogata. Las llamas se extinguieron, dejando solo un resplandor tenue que iluminó sus rostros aterrorizados. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Nadie se atreve a reír ahora. El miedo aterrador era una sombra palpable. En la distancia, un grito desgarrador rompió el aire, y Ana sintió como su corazón latía con fuerza. Decidió entrar en la cabaña, en busca de algo, mientras sus amigos permanecían paralizados. Las fotos en la cabaña la impactaron con una revelación. Entre las imágenes antiguas estaban sus recuerdos, y una arrancó un grito seco de sus labios. «¿Es él?». Su hermano sonreía desde una foto, justo antes de perderse en esas tierras malditas. Afuera, se desataba una tormenta de susurros que llamaba a cada uno por su nombre, mientras el terror impregnaba el aire. Una sombra emergió entre los árboles, y unos ojos inhumanos las acechaban apenas iluminados por la luna. Ana salió, se encontró con su grupo, que temblaba de pánico. «Oh no, no puede ser», murmuró Beatriz, viendo a la figura oscura. Las sombras en el campamento parecían cobrar vida, y el verdadero monstruo se acercaba desde la oscuridad. ¿Podrían todos enfrentarse a lo que acechaba en la noche o quedarían atrapados en sus propios miedos, llevándolos a un destino aterrador? La niebla se espesó, y en el aire resonaba la advertencia del anciano del pueblo: hay cosas que no deberían ser descubiertas. Ana sentía que su corazón iba a estallar mientras la figura oscura se acercaba lentamente. Una sombra larga y delgada, con un contorno indistinto que parecía absorber la luz de la luna. Sus amigos comenzaron a retroceder, arrinconándose, pero la única salida era en dirección a esa cosa que parecía hecha de pesadilla. «¿Qué hacemos?». «¿Deberíamos correr?», preguntó Carlos, su voz temblorosa revelando su terror. «No. No podemos dejar que se nos lleve», respondió Ana con un tono firme, aunque en el fondo sentía que la certeza se le escapaba. La figura se detuvo, sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y una risa sibilante cortó el aire. Era un sonido que taladraba la mente, perforando la ilusión de protección que tenían bajo la luz de la fogata. «¿No es adorables los que vinieron a jugar?». La voz retumbó en los sentidos de Ana, como si estuviera dentro de su cabeza. Era un susurro tentador y aterrador a la vez. Beatriz, temblando, se atrevió a cumplir unas palabras mientras intentaba contener el llanto. «Esto no es un juego, por favor, déjanos ir», pero la súplica se desvaneció en el aire frío. La criatura se inclinó, tomando una forma que era más humana, pero aún así repulsiva. Su cara reflejaba lo peor de cada uno de ellos,
como un espejo que mostraba sus miedos más profundos. Ana, sintiendo que la desesperación la envolvía, miró a sus amigos con una determinación renovada. No podemos dejar que nos atrape. Recuerden las historias. Solo hay que ser valientes, gritó, aunque sus palabras resonaban vacías en su propio corazón. La figura pareció reírse al escucharla. Con un movimiento brusco, levantó un brazo, señalando hacia el bosque. ¿Valientes? ¿O quizás simplemente ignorantes? El silencio de los muertos es un canto que no se olvida fácilmente. Un temblor recorrió el suelo. Ana sintió la tierra vibrar bajo sus pies, como si estuviera a punto de abrirse y tragarlos. Las sombras comenzaron a moverse con más fuerza alrededor de ellos y los árboles susurraban, llenos de secretos. Los murmullos sonaban como palabras sagradas en un idioma antiguo que ninguno de ellos comprendía. «Vamos, corran», exclamó Carlos, su instinto de supervivencia gritando. Pero la criatura levantó la mano y su poder era palpable. Las sombras se arremolinaron, formando un vórtice que bloqueaba su camino hacia la salida. Ana, con el miedo apretando su pecho, recordó la última advertencia del anciano del pueblo. «Hay cosas que no deberían ser descubiertas», resonó en su mente. Si huían, ¿a dónde podrían ir? La figura mostró una sonrisa que era más aterradora que cualquier horror imaginable, pero al mismo tiempo parecía Hase la promesa de respuestas. ¿Quieres saber qué le pasó a tu hermano? No hay salvación aquí, solo la verdad. Todos miraron a Ana, buscando su guía, mientras aquel ambiente infernal se cerraba sobre ellos. Un sudor frío les empapaba, y el aire se volvió aún más denso. Los murmullos en el aire comenzaron a formar palabras, sus nombres, pero tonalidades distintas. Cada uno podía sentir el peso de la historia en su espalda, el destino que acechaba. La verdad puede ser liberadora. Ana gritó, pero su voz se desvaneció en un eco de desesperanza. ¿Qué decisiones tomarían ahora? La figura se lanzó hacia ellos, y Ana supo que no había vuelta atrás. En el momento que menos lo esperaban, un rayo iluminó el cielo, revelando en un destello que la sombra había desaparecido. ¿Era un trueno o un llamado? ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Beatriz, sus ojos llenos de miedo, mientras el eco de la tormenta se alejó. Ana no sabía si avanzar o retroceder. Pero una cosa era segura, el campamento ya no sería el mismo. La niebla espesa se disolvía lentamente, dejando un camino vacilante, como si algo más estuviera esperando más adelante. Debemos encontrar una salida, o la verdad que ya no podemos ignorar, dijo Ana con una mezcla de determinación y temor mientras daban pasos temblorosos hacia lo desconocido. Un murmullo familiar recorría el viento, dejando claro que sus elecciones determinarían su destino. Cada uno de ellos lo sentía, la voz lejana de un hermano, un susurro de lo que podía ser, pero también de lo que debía ser evitado, y detrás de ellos, nuevas sombras se empezaban a formar. Las historias no siempre se cuentan con final feliz. El aire se volvió aún más espeso, y a cada paso que daban, la sensación de ser observados crecía. Ana miró a sus amigos. Carlos, con su expresión de desconcierto, Beatriz, con las manos temblorosas, y luego estaba Luis, cuya mirada ausente lo traicionaba como si su mente estuviera atrapada en otra dimensión. ¿Qué habían despertado? Escuchen, necesitamos quedarnos juntos, insistió Ana, tratando de infundir un poco de valor entre ellos. No podemos permitir que nos separen. Pero al pronunciar estas palabras, un escalofrío le recorrió la espalda, como si esa misma sombra de antes estuviera deslizándose por el aire. Caminaban por el sendero confuso que se perfilaba frente a ellos, los ecos de los murmullos parecían hacer eco de sus propios pensamientos. Eran como un coro de lamentos, recordándoles sus peores temores y secretos ocultos. Beatriz se detuvo de repente, el terror en sus ojos era evidente. Ana. Escucha, ¿no te parece que está volviendo a formarse? Ana giró lentamente sobre sus talones y efectivamente, la sombra comenzaba a tomar forma nuevamente entre los árboles. Un negocio acalorado, pero esta vez, en lugar de una sonrisa, la figura había adoptado un semblante de enfado. Tus compañeros también desean saber, pero la verdad requiere un precio, musitó, sus ojos centelleando en la oscuridad. La tempestad en su voz provocaba un eco que reverberaba en el corazón de los jóvenes. ¿Qué precio?, preguntó Luis, apenas audible. Esas palabras resonaron en su mente, como si lo atormentaran aún más. Todo lo relacionado con el miedo tiene un costo, le respondió la sombra, su tono burlón casi melodioso.
Si quieren saber sobre el hermano de Ana, deben desprenderse de algo valioso. Ana sintió que se le aceleraba el pulso. La idea de perder algo les presionaba como un yugo. Carlos, incapaz de contenerse más, gritó, no pagaremos nada. No es verdad. Estás jugando con nuestras mentes. En ese instante, la sombra se detuvo y pareció reírse de él, un sonido extraño y desgarrador que hizo que sus amigos retrocedieran un paso. ¿Qué consideras valioso? La voz resonó más fuerte, como si fuesen miles de ecos que llenaban la sinfonía de la noche. ¿El tiempo? ¿La verdad? ¿Quizás sus vidas? Cada secreto tiene un precio que pagar. Ana sentía que el aire se volvía a llenar con una presión asfixiante. No podía pensar en lo que podía perder. Aún así, la necesidad de saber qué le había sucedido a su hermano la empujaba a seguir. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz firme, intentando mostrar valentía. Simplemente dile. La criatura hizo una pausa, contemplando el vacío que la rodeaba. Dile lo que más temes, lo que guarda en tu corazón. Veremos si eres digna de la verdad. Ana se sentó en el suelo, el frío de la hierba traspasando su esencia. No quería abrir sus heridas, ni exponer sus miedos más profundos, pero la necesidad de la verdad era más fuerte. Tengo miedo de perder a cada uno de ustedes. Miedo de encontrarme sola en este mundo, miedo de nunca saber qué pasó con mi hermano, pronunció, sintiendo que la vulnerabilidad la empujaba hacia un abismo. La sombra se inclinó, como si esa revelación la hubiera alimentado. Ahora, la verdad que buscas se acerca, anunció, y una ráfaga de viento helado los golpeó, abriendo una puerta más allá de la oscuridad. Beatriz tomó la mano de Ana. ¿Estás lista para esto? El aliento de sus amigos estaba entrecortado, y la tensión era palpable. Ya no hay marcha atrás, contestó Ana, su espíritu tan fuerte como su temor. Con una chispa de desesperación, entraron en el oscuro pasaje revelado por la sombra. La espesa neblina dio paso a un claro, donde un antiguo altar se erguía, rodeado de símbolos que parecían moverse con vida propia. En el centro, una figura yacía inmóvil, una figura que Ana reconocería en cualquier lugar. Al acercarse, sus corazones se detenían. La verdad que tan desesperadamente buscaban estaba justo frente a ellos, pero también una advertencia: ¿están dispuestos a afrontar el horror que les espera? El silencio reinaba, y detrás de ellos, las sombras se deslizaban, buscando su oportunidad. La verdad no era lo único que habían llamado, el pasado tenía sus propios demonios. La pregunta permanecía colgando en el aire. ¿Cómo podrían salir de allí sin que la oscuridad reclamara lo que eran? ¿Sería suficiente la verdad para salvarlos, o solo los condenaría más? Los murmullos cesaron abruptamente, formando un vacío ensordecedor que parecía tragarse cada aliento. Ana dio un paso adelante, el frío del altar calando en su piel como dagas de hielo. La figura frente a ellos era reconocible, pero algo en su expresión estaba distorsionado, como si sufriera en un sueño eterno. Ricardo, susurró Ana, su voz apenas un hilo. Su hermano yacía allí, con los ojos cerrados, completamente inmóvil. Una mezcla de alivio y terror la atravesó, el dolor de su ausencia se convertía en un resentido anhelo. Carlos y Beatriz se acercaron cautelosos, sus rostros reflejaban la lucha entre el horror y la esperanza. ¿Es él?, preguntó Beatriz con un hilo de voz, el miedo palpitando en sus palabras. Sí, es él, dijo Ana, incapaz de apartar la vista de su hermano. Pero su mente daba vueltas tratando de recordar lo que había sucedido. Debo despertarlo, afirmó finalmente, aunque sabía que el costo podría ser devastador. Luis, aún en una especie de trance, observaba con una inquietante calma. ¿Pero a qué precio? Su mirada estaba fija en la sombra que se había desvanecido, como si hubiera dejado su esencia aún marcando la atmósfera. Ana sintió que la angustia se cernía sobre ellos como una tormenta. La sombra no había mentido. La verdad podría estar al alcance, pero los peligros acechaban bajo la superficie. Se acercó cuidadosamente al altar, sintiendo cómo el miedo se entrelazaba con la valentía. Debo intentar, murmuró mientras alzaba una mano temblorosa hacia su hermano. Los símbolos del altar comenzaron a brillar, una luz tenue que se intensificaba con su decisión. En ese instante, los ecos del pasado comenzaron a murmurar. Ana, no, gritó Carlos, pero su advertencia llegó demasiado tarde. Al tocar a Ricardo, se desató una corriente fría, un grito que rebotó en su pecho como un golpe. La figura de su hermano vibró, y en un parpadeo,
Los ojos de Ricardo se abrieron de golpe, revelando un abismo de oscuridad. Ana retrocedió, horrorizada y en shock, mientras una risa macabra resonaba en el aire. La sombra había regresado, ahora más potente, alimentándose del miedo y la confusión. Tus recuerdos son un banquete para mí, dijo con voz burlona. Ella no solo despertó a su hermano, también desató lo que él escondía. La figura de Ricardo se levantó, pero no era el hermano que ella conocía. Era una sombra sombría, distorsionada, y la mirada, antes familiar, ahora mostraba un abismo de desesperación. Ayúdame, dijo suavemente, pero cada palabra sonaba como lamentos súbitos. Luis temblaba mientras las sombras comenzaban a rodearlos. Esto no puede estar pasando, gritó, dando pasos atrás. La realidad se desmoronaba ante ellos. Los árboles alrededor comenzaron a retorcerse como serpientes, sus ramas largas y oscuras buscando atraparlos. Escuchen, la sombra que había estado en la penumbra había comenzado a involucrarse en la escena. Lo que tienen aquí, es lo que he deseado siempre, una oportunidad para regresar, un precio que jamás se imaginan. Ana sintió que el miedo la abrumaba. Ricardo, o lo que había sido una vez su hermano, dio un paso hacia ella, y su marcha era implacable. No soy lo que crees, decía, entrecortando palabras que radiaban un terror indescriptible. Las sombras comenzaron a alimentarse de la tensión en el aire, ruidos distorsionados llenaron sus oídos. Cada rayo de luz pareció desvanecerse, todo lo que antes fue un refugio se convertía en un laberinto oscuro donde las direcciones se perdían. El tiempo había comenzado a desdibujarse. No tengo un camino claro, ni una salida, gritó Ana, mientras la esencia de su hermano la llamaba. ¿Qué quiere de nosotros? La sombra respondió, su eco contaminando los corazones de los amigos. La verdad muta en terror y todo costo tiene una respuesta. Para cada uno de ustedes, hay algo valioso que se reclama. La forma de Ricardo avanzó hacia Ana, ojos oscuros y vacíos que parecían absorber toda luz, mientras afuera, el viento se alzaba como un canto de guerra. ¿Están dispuestos a pagar el precio? La pregunta quedó suspendida en el aire, un velo de incertidumbre aterradora. La oscuridad se acercaba, y la verdad se volvía más elusiva y peligrosa. Pero algo eterno esperaba, una solución que podía no ser lo que deseaban, sino lo que necesitaban. A medida que se acercaba, cada uno de ellos se enfrentaba a la decisión que podría romperlos o liberarlos. Podrían hacerse cargo de su propio terror y salvarse, o se convertirían en parte de esa sombra que los había llamado. La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban. El reloj se estaba acabando, los murmullos de sus corazones se unieron en una súplica desesperada. Mientras la sombra se desvanecía, un eco de risas retumbó y un nuevo horror se mostró en el horizonte. ¿Qué verdad se revelaría, y a qué precio? El ambiente se tornó opresivo, la sombra hollando el suelo con cada paso que daba Ricardo. Ana sintió que la atmósfera se llenaba de un vaho espeso, como si el aire mismo estuviera intentando ahogarlos. Los murmullos de sus corazones se transformaron en un latido frenético que reverberaba en su pecho. Ricardo, eres tú, ¿verdad? La voz de Ana titubeaba, pero la figura frente a ella solo sonreía, un gesto grotesco que contrastaba con la tristeza que solía iluminar su rostro. Soy quien fui, y quien no soy ahora. La voz que una vez fue de su hermano se arrastraba entre ecos distorsionados. He estado esperando este momento, Ana, esperando que me trajeras de vuelta. Pero lo que obtendrás no será un regreso, sino un precio a pagar. Carlos miró a su alrededor, la oscuridad parecía crecer. No puede ser, susurró, los ojos llenos de terror. Ana, no le escuches. Pero era demasiado tarde, la acción ya estaba en marcha, y la conexión que Ana había hecho parecía entrelazar sus destinos con el de esa sombra. Beatriz, visiblemente asustada, tomó la mano de Luis con fuerza, buscando un consuelo imposible en medio del caos. Dejen de hablar. No hay nada que negociar, gritó Ana, su valentía brotando con desesperación. Pero la sombra de Ricardo solo se acercaba más, sus manos extendidas, como si las palabras pudieran moldear un puente entre el pasado y el presente, entre lo tangible y lo etéreo. Cada uno de ustedes tiene algo que dar. Recuerdos, miedos, deseos, todo se puede utilizar. La voz crecía en intensidad, resonando en las paredes del altar, como un canto hipnótico que buscaba seducirlos. ¿Qué están dispuestos a sacrificar? El viento gélido silbaba en sus oídos, trayendo murmullos del más allá que les llenaban de dudas. Yo no puedo dejarte así, Ana murmuró, el dolor atravesando su voz como un eco sin fin. Te haré volver.
Recuerda lo que éramos. Lo vamos a conseguir juntos. Juntos, repitió la sombra, en un tono burlón, haciendo crujir el ambiente. Te ofrezco la oportunidad de redención, pero solo si comprendes el precio de tu amor. Luis sintió un escalofrío surcar su espalda. ¿Qué quiere decir con eso? Ana, debemos irnos de aquí. Su súplica estaba llena de pánico, y la sombra parecía alimentarse de su miedo. El altar brillaba con una intensidad perturbadora. Las palabras de Ricardo reverberaban. Ana buscaba en su mente una solución, una forma de restaurar a su hermano sin perderse a sí misma. Si te despierto, ¿me dejarás a mí en paz? Esa es la cuestión. La sombra reía, un sonido cortante como la cristalización del hielo. El alma debe ser parte del sacrificio. ¿Te atreverías a dejar caer la luz a cambio de lo que más amas? Ana tembló, la idea abrumándola. Carlos, con su voz entrecortada, interrumpió, no lo hagas. Esto no es nuestro Ricardo. Es un reflejo de lo que era y lo que se ha convertido. Pero cuando la figura de Ricardo se abalanzó hacia ella, con las sombras a su alrededor creando una prisión, Ana sintió que su resolución se desmoronaba. No, gritó, extendiendo la mano, una luz fluyendo desde su interior. En un instante, la luz del altar chocó con la oscuridad, y un estallido sacudió el aire. Los amigos retrocedieron, sus corazones al borde del colapso. La ilusión de Ricardo comenzó a desvanecerse, pero las sombras no se retiraban, solo giraban, un torbellino de desesperación. El precio es más alto de lo que crees. La sombra se convirtió en un grito, resonando mientras el espacio alrededor se estremecía. Las raíces del bosque comenzaron a brotar del suelo, buscando traspasar cada instinto de huida. Ana cerró los ojos, dejando escapar la luz que había recogido de sus recuerdos. El amor por su hermano. La promesa de traerlo de vuelta. Cuando abrió los ojos, las sombras parecían incluso más voraces, empezando a liberar el verdadero horror que guardaban. ¿Listos para conocer el verdadero costo? Toda la esperanza se evaporó, y el horror se convirtió en un abismo oscuro que devoraba cada sinceridad mientras una risa distante resonaba en el aire frío, acechándolos. Recordándoles que su viaje solo estaba comenzando. Lo que no sabían era que el sacrificio los llevaría a un rincón aterrador del alma, al descubrimiento que pondría a prueba no solo su amor, sino también su propia existencia. ¿Estaban preparados para enfrentarse a la sombra que eran ellos mismos? Las sombras giraban a su alrededor, envolviéndolos en un torbellino de miedos y susurros. Ana, consumida por la angustia, sintió que su propio corazón latía con fuerza, como si traspasara sus costillas. ¿Qué haremos?, preguntó Luis, su voz un susurro temeroso, mientras intentaba mantener la calma ante lo que se avecinaba. La figura de Ricardo se desvanecía y luego regresaba, cada vez más grotesca y voraz. Ana dejó escapar un grito que resonó en la oscura cavidad del bosque, un eco de su desesperación. Ricardo. Escúchame. La sombra se detuvo, y en un giro cruel, la risa resonó, burlándose de su súplica. ¿De verdad crees que puedes traer de vuelta a quien nunca debió partir? El amor solo puede abrir puertas, no cerrarlas. La voz se distorsionó, convirtiéndose en un murmullo de cientos de voces que se enredaban en su mente. ¿Esto no es él, Ana? Carlos se acercó, las manos temblorosas buscando la suya. Debemos salir de aquí. No podemos quedarnos. Cada palabra caía al suelo como un peso. Ana miró a su alrededor, buscando una salida, pero el altar parecía expandirse, como si tragara la luz, y toda esperanza se desvanecía. El vaho denso del aire les llenaba los pulmones, haciendo que respirar se volviera una tarea titánica. Si quieres a tu hermano deberás tener un valor que nunca soñaste. La sombra habló nuevamente, sus ojos brillaban como brasas ardientes. Dame lo que más atesoras, tus recuerdos. No. Ana gritó de nuevo, la furia poblaba su pecho. No puedo dejar recordarte cómo eras, no. No permitiré que te lleves mi esencia. ¿Tu esencia? La sombra negó con despachada sorna. Todos tienen algo que perder. Hasta el más fuerte. Todos tienen un secreto que los ancla a su pasado. ¿Qué sabes de mí? Ana desafió, el miedo apretando su garganta. ¿Eres solo ilusiones? Ricardo es real. La sombra se acercó, su presencia a oscuras, casi aplastante. ¿Real? Te lo demostraré.
De repente, una oleada de visiones inundó la mente de Ana, recuerdos de risas, de juegos y de dolor. Memorias que había guardado con cariño desde la infancia, cada una impregnada de su amor por su hermano. Ana vio una imagen de cuando Ricardo la llevaba a explorar el bosque, risas fluyendo como ríos serenos. Sin embargo, la imagen se tornó oscura, esas risas se convirtieron en lamentos, y el bosque que alguna vez fue su refugio se tornó en un laberinto de sombras y susurros malignos. «No. Detente», gritó ella, mientras el horror la envolvía. Pero no podía escapar. Las raíces comenzaron a afianzarse en su piel, atrapándola, haciéndola caer de rodillas. Carlos y Beatriz también comenzaron a sentir la presión, como si manos invisibles intentaran arrancarle sus propios recuerdos. Luis se acercó, intentando cortar las raíces con un trozo de roca que había encontrado. «Ana, resiste. Estamos contigo». Al contacto con la roca, una explosión de luz brotó del altar, desmantelando el ambiente opresivo, mas la sombra gritó con furia. «¿Qué te hace pensar que un simple golpe destruirá lo que has despertado?» El cuerpo de Ana vibró, los recuerdos se arremolinaban, y su alma se sentía desgarrada. En ese instante, un susurro la tocó: «Haz lo que deba hacerse. Solo así podrás liberar a Ricardo y a ti misma». Fue un impulso. Con una furia contenida, Ana lanzó el trozo de roca hacia la esencia oscura ante ella. De repente, el sonido helado de cientos de risas se ahogó en un grito agudo. La sombra retrocedió, pero no desapareció. «Te he dado una oportunidad, Ana. Pero no te haré el favor de hacerlo fácil. Volveré por lo que es mío». La sombra se disipó, y el aire se volvió más ligero, pero el miedo persistía. Tiempos de calma se sintieron extraños, como una pausa en el ciclo del horror que estaban viviendo. Pero en el fondo, sabían que esto no había terminado. Cada uno se miró, y comprendieron que lo peor estaba aún por llegar. Eran prisioneros de sus propios miedos, el verdadero enfrentamiento apenas empezaba. A medida que sus corazones retomaban el ritmo, Ana inhaló profundo. «Debemos encontrar la forma de enfrentarlo. Ricardo. No te dejaremos volver a caer». Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pregunta atormentaba su mente: ¿pero a qué precio? Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse entre los árboles, la sombra guardaba en su rincón, esperando la oportunidad perfecta para regresar, más poderosa que antes. El primer rayo de luz rompió la oscuridad, pero no trajo la calma que esperaban. Ana, Luis, Carlos y Beatriz permanecieron en el mismo lugar, sus cuerpos aún temblando tras el encuentro con la sombra. El viento soplaba entre los árboles, pero este no traía consigo un aliento fresco, era frío y cargado de ecos distantes, como si el bosque moviera sus labios para murmurar secretos oscuros. «¿Qué hacemos ahora?», murmuró Luis, sus manos todavía temblando. Inclinó la cabeza, escudriñando el bosque que parecía cobrar vida otra vez, alrededor de ellos. «Debemos encontrar el lugar donde todo empezó», dijo Ana, con voz quebrantada. Su mente aún giraba como un torbellino, incapaz de despegarse del rostro de Ricardo que había visto, perdido y atormentado. «Ahí puede estar la clave para deshacernos de esto de una vez por todas». «No, Ana. El altar es peligroso», interrumpió Beatriz, su voz un hilo tenso. «Lo que sea que hay ahí, ya intentó atraparnos antes. No podemos arriesgarnos a volver». «Pero si no vamos, lo que nos persigue seguirá acechándonos», contestó Carlos, apretando los puños. «¿Estamos dispuestos a vivir con esta sombra siempre detrás?». El grupo se sumió en un silencio denso. Cada uno pensaba en lo que había perdido y en lo que podría perder aún más. Un sudor frío recorría la espalda de Ana. Había enfrentado a la sombra, pero no podía quitarse de la cabeza la advertencia que le había dejado: «Volveré por lo que es mío». Una angustia creciente poblaba su pecho. Frente a ellos, los árboles parecían moverse. Las ramas crujían, reclamando su atención. Ana sintió que algo los observaba. Su corazón lateó de nuevo, inquieto. «Vamos», dijo con resolución, «tenemos que saber qué está sucediendo». Se adentraron en el bosque, el sendero se oscurecía de nuevo, como un túnel sin fin. Las sombras se alargaban, y aunque la luz del amanecer iluminaba sus pasos, la sensación de una presencia indeseada no se desvanecía. Ana podía sentir cómo la tensión aumentaba, cada paso crujía en el suelo, se sumaba al caos mental que la envolvía. A medida que avanzaban, la atmósfera se tornaba más pesada.
Los susurros llegaron de nuevo, rasguños de voces que solo su mente podía captar. ¿Cuánto valor tienes para perderlo todo? ¿Escucharon eso?, preguntó Beatriz, sus ojos desorbitados, palpando el miedo que se disparaba como flechas en el aire. Ana asintió, y la culpa de haber traído a sus amigos se apoderó de ella. Esto es culpa mía, admitió Ana mientras se detuvo en seco. Los atraje aquí, y ahora están en peligro. No digas eso, exclamó Luis. Estamos juntos en esto, y si hay una forma de salvar a Ricardo, tenemos que intentarlo. No nos dejaremos vencer fácilmente. Sacudió su cabeza. Pero entonces, algo brilló a lo lejos, algo que parecía moverse en el corazón de la maleza, un destello que cortaba la penumbra. Ana sintió algo en su interior, una mezcla de esperanza y terror. Era como si esa luz atrajera su ser, impulsándola a descubrir su origen. No podemos quedarnos aquí. Esa luz puede ser la respuesta o quizás un anzuelo, dijo Carlos, mirando a los demás con pasos vacilantes. El grupo se acercó al resplandor. Cada vez que pisaban la tierra, paredes de sombra parecían cerrarse a su alrededor. La mezcla de la promesa de la luz y el terror que los perseguía los impulsó hacia adelante. Pero Ana no podía sacudirse la sensación de que sus recuerdos estaban en juego, que cada paso la llevaba más cerca de la sombra que la había amenazado. En la distancia, el destello se intensificó, replicando el brillo de una puerta, un umbral que pareció tener vida propia. Esto se siente peligroso, murmuró Luis, incapaz de ocultar su temor. Ana miró hacia atrás, el camino que habían recorrido parecía desvanecerse como si nunca hubiese estado ahí. Un escalofrío la recorrió. Vamos, debemos ser valientes, les dijo sin convencimiento mientras se acercaban a la luz. La risa de la sombra resonó en su mente, haciéndoles eco a través de sus recuerdos. Lo que sea que encuentren, estará marcado con la verdad y ese costo, quizás nunca lo podrán soportar. Las palabras resonaron en la oscuridad, como una sentencia condenatoria. Fueron solo 2 pasos más antes de que la luz se convirtiera en un abismo luminoso, un portal que pareció devorar sus voluntades. Ana se vio atrapada en un instante, un parpadeo, un susurro. Sin saber si dar el siguiente paso significaría la salvación o su perdición. En el instante en que iba a cruzar, una risa retumbó, familiar y maliciosa, y la sombra se lanzó hacia ellos desde las profundidades del bosque, más voraz que antes. Y lo único que pudo alcanzar su mente fue la pregunta silenciosa: ¿qué sacrificios estaban dispuestos a hacer para ganar la libertad que tanto anhelaban? Los pasos de Ana resonaban en el bosque, un eco de miedo que reverberaba en su mente. El brillo del portal seguía allí, invitándolos, pero la sombra los había alcanzado. Desdibujándose entre el velo de la oscuridad, pareció separarse en 1000 formas, cada una tan aterradora como la anterior. Luis, temblando, retrocedió un paso, mientras Carlos se puso frente a Ana y Beatriz, como un escudo humano frente a lo que acechaba. No. No podemos quedarnos aquí, gritó Carlos, sus ojos reflejando una mezcla de valor y pánico. Debemos cruzar al otro lado, tal vez allí estemos a salvo. Beatriz, temblando y con la voz entrecortada, cuestionó: ¿y si eso es precisamente lo que la sombra quiere? Jugarnos con su luz para atraparnos. Ana sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Pero no podemos quedarnos aquí, es una trampa. El sudor caía por su frente y el miedo la zarandeaba. Podía sentir la temperatura descender, como si la sombra absorbiera la calidez de su cuerpo. La risa resonó de nuevo, esta vez más cerca, más penetrante. No hay salvación. Todo lo que han conseguido es un juego para mí, susurró la sombra, aunque en este instante era más que un susurro, era un grito oscuro. Las formas que emergían parecían tener rostro, y uno de ellos, inconfundiblemente, era el de Ricardo. ¿Ayuda? Esa voz aterradora era un eco del pasado, cargada de sufrimiento. Ana, socórreme, tienes que ayudarme. Ana se vio atrapada entre la angustia y la desesperación. ¿Era realmente él? La sombra quería que lo creyeran, que se acercaran, que su corazón se rompiera. Pero lo que podía aparecer como Ricardo era solo la manifestación de su dolor. No, Ana, no vayas hacia él, advirtió Beatriz, agarrando su brazo con fuerza. No es él, es la sombra manipulando tus miedos. Tienes que resistir. El aire pesado se retorcía a su alrededor, empujando y tirando de ellos hacia el portal. Ana sintió como las raíces del bosque extendían sus garras, como si el mismo suelo se opusiera a su escape.
Luis despertó de su trance y se unió a Carlos, empujando a Ana hacia adelante. En el nombre de todo lo que es sagrado, vamos, gritó mientras corrían, sus corazones golpeaban con fuerza y sus pies parecían moverse sin dirección. La risa se intensificó, tejida con ecos de lamentos y súplicas. Ana quería detenerse, quería girarse y enfrentarse a aquella sombra que había reclamado tanto. Sin embargo, frente a ellos, la luz del portal brillaba más intensamente, prometiendo una salida y una posible liberación. Al llegar al umbral, una corriente de aire frío los empujó hacia atrás, como si una mano invisible intentara prevenirles. Ana se lanzó a través de la luz con todo su ser en un último acto de desesperación. La sensación fue como caer en un océano de luz cegadora, seguida por un sonido ensordecedor que resonaba con los gritos de sus amigos. Un segundo después, todo fue silencio. Cuando Ana abrió los ojos, ya no estaba en el bosque. Un entorno desconocido la rodeaba, un lugar vasto y desolado, como el eco de un mundo olvidado. La luz del lugar era tenue y no había sombra. Solo un interminable paisaje gris. ¿Dónde estamos?, preguntó, su voz resonando en el vacío. Luis, Carlos y Beatriz aparecieron uno a uno, aturdidos pero vivos, tan confundidos como ella. Esto no puede ser real, balbuceó Carlos, observando el horizonte inexistente. ¿Ricardo? La palabra salió de los labios de Ana como un susurro quebrado. Pero solo el eco contestó. En ese momento, una chispa de luz brillante se alzó en el cielo gris, iluminando fugazmente su mundo sombrío, y a lo lejos, una figura se materializó, con el rostro conocido de Ricardo, pero su expresión estaba llena de sombras. «Ricardo», gritó Ana, extendiendo la mano hacia él, pero el portal se cerró tras ella. «¿Estás listo para conocer la verdad?» «La verdad de lo que realmente eres», dijo Ricardo, una sonrisa torcida ensanchándose en su rostro. Ana sabía que a partir de ese instante, nada volvería a ser igual. ¿Qué oscura revelación había traído la sombra? Y lo más preocupante, ¿había cruzado un umbral del que no habría regreso? La figura de Ricardo se fue desvaneciendo de nuevo, dejando una sensación de ansiedad creciente en el aire. ¿Qué era lo que realmente le esperaba? Ana sintió que el pulso del nuevo mundo latía de una manera extraña, casi como si el paisaje gris tuviera vida propia. La figura de Ricardo se había desvanecido, pero sus palabras todavía resonaban en su mente como un eco aterrador. ¿Qué significa eso?, se preguntó, sintiendo que la inquietud se apoderaba de su estómago. «¿Qué hacemos ahora?», dijo Beatriz, mirando a su alrededor con ojos desorbitados. El mismo vacío gris parecía tragar sus palabras, dejando solo un silencio ominoso. «Tenemos que encontrar una salida», respondió Luis con voz firme, aunque sus manos temblaban. «No podemos quedarnos aquí». Las palabras salían de su boca, pero el temor se apoderaba de ellos con más fuerza que el momento anterior. Carlos, que se había mantenido en la retaguardia, empezó a vagar unos pasos hacia el horizonte. Tal vez allá haya algo, pero su voz se apagó cuando vio que en la distancia brotaba un oscuro bosque. ¿Eso? No puede ser. Ana sintió un escalofrío. ¿Dónde estamos realmente? Venimos de un lugar terrenal, y ahora estamos aquí, en un laberinto gris. Esto no puede ser real. Luis se adelantó, aún con una brizna de valentía. Lo que sea que haya allá afuera, tenemos que ir. Es nuestra única opción, dijo, y sin esperar más, se dirigió hacia el bosque. Mientras se acercaban, nuevamente la risa resonó en el aire, un sonido que cortaba como un cuchillo. «Por favor», gritó Ana, intentando ahogar el pánico en su voz. «No debemos entrar ahí. Es solo un bosque». «Tal vez haya formas de volver», contestó Carlos, pero su entonación era más un intento de convencerse a sí mismo. A medida que se sumergían en la oscuridad del bosque, el ambiente se tornaba más pesado, como si el aire estuviera impregnado de desesperación. Las hojas crujían bajo sus pies, y desde las ramas parecían asomarse rostros distorsionados, susurrando palabras incomprensibles. La sensación de ser observados se intensificó, como si la propia naturaleza se burlara de ellos. «Ana, mira». Beatriz señaló un espacio claro entre los árboles. ¿Eso es un refugio? El lugar parecía abandonado, con paredes cubiertas de hiedra y una entrada parcialmente derrumbada. Ana sintió un impulso, tal vez allí podrían descansar o encontrar respuestas. Sin embargo, algo en su interior le decía que era un engaño de la sombra. Al entrar, se encontraron en un salón oscuro, donde la luz apenas iluminaba un viejo espejo en el centro.
Sus reflejos eran distorsionados, como si algo malvado los estuviera observando desde el otro lado. Ana se sintió mareada y trató de desechar la idea de que aquel espejo podría estar atrapando su verdadero ser. «No se acerquen al espejo», gritó, pero ya era demasiado tarde. Luis y Carlos estaban hipnotizados, como si una fuerza invisible los llamara. De repente, el espejo comenzó a vibrar, y del interior, emergieron visiones aterradoras, imágenes de sus peores temores, de lo que realmente podían ser. Ana vio a Ricardo nuevamente, sus ojos vacíos y su expresión torcida en un grito silencioso. «Luis. Carlos. Regresen». Ana los empujó, pero fue inútil. Ellos continuaban acercándose, inmóviles y atrapados por el horror que el espejo proyectaba. Beatriz, temblando, encontró una piedra y la lanzó al espejo. Un estallido ensordecedor resonó, y los reflejos se rompieron en 1000 pedazos. El choque hizo que el bosque retumbara, y con él, el aire se tornó aún más cargado de desesperación. Ana sintió que el suelo vibraba y un grito de cólera resonó en el aire. «Ustedes no pueden escapar», demandó una voz envolvente, que parecía provenir de todos lados. «¿Qué quiere de nosotros?», gritó Ana. Y, en ese momento, comprendió que estaban no solo atrapados en su entorno, sino en su propia oscuridad. Mientras la risa de la sombra resonaba cada vez más fuerte, una sombra emergió de los fragmentos del espejo, tomando forma. Ana sintió que todo se oscurecía, y el terror se apoderó de ella al ver que los rostros en el espejo comenzaban a replicarse en las sombras que les rodeaban. «Esto no puede ser el final», pensó, aferrándose a su determinación de luchar, aunque el horror las abrazara. «La verdad te revelará». «No la ignores», gritó una voz del espejo quebrado, mientras la sombra se acercaba a ellos. A medida que la oscuridad se apoderaba de su visión, Ana supo que debían enfrentarse no solo a la sombra externa, sino a la que cada uno guardaba dentro. Sin embargo, la pregunta seguía en la mente de todos: ¿podrían enfrentarse a los secretos de su propia existencia sin perderse por completo? El horror estaba lejos de terminar. Ana respiró hondo, sintiendo cómo el temor se entrelazaba con la necesidad de encontrar respuestas. La sombra seguía acechando, y las visiones en el espejo, sus peores temores, sus secretos, se hacían cada vez más vívidas. «Debemos enfrentarnos a esto», dijo con una determinación renovada. «No solo por nosotros, sino para liberarlo a él», añadió, señalando el vacío que alguna vez había sido su hermano. Luis, Carlos y Beatriz se miraron, viendo el desafío en los ojos de Ana. «Nos hemos enfrentado a tanto, y hemos sobrevivido. No podemos dejar que la oscuridad nos consuma». Su voz resonaba, marcando un nuevo rumbo en medio del caos que los rodeaba. La sombra, cada vez más fuerte, se acercaba, riendo de su desesperación. ¿Realmente creen que pueden enfrentarse a lo que son? Sus debilidades, sus inseguridades, todo en un solo lugar, dijo con un eco burlón que reverberaba en sus corazones. «Lo que somos no nos define. Son solo partes de nosotros, no nuestra totalidad», replicó Ana, su corazón palpitando con una mezcla de miedo y valentía. «No permitiré que esto nos destruya. Nos levantaremos juntos, como siempre lo hemos hecho». La determinación vibraba en su voz, resonando en el alma del grupo, hinchando su confianza. Carlos se dio un paso al frente. «Sí. Venga lo que venga, no nos podemos rendir», gritó, y con ese grito, la sombra pareció vacilar, su risa se tornó en algo menos seguro. Beatriz, quien había permanecido en silencio, miró a sus amigos y, con un hilo de voz, dijo: «Cada uno tiene algo valioso. Cada uno tiene un secreto que pesa. Pero, ¿no es hora de soltar esos miedos?». La sombra retrocedió ligeramente, como si su poder se debilitara ante la unión del grupo. «Exacto. En vez de permitir que nos dividan, dejaremos que nuestras verdades nos fortalezcan». Ana empujó a sus amigos hacia adelante, formando un círculo, conectándose entre ellos. Juntos, comenzaron a hablar, compartiendo sus miedos más profundos: la soledad, el dolor del pasado, el temor a la pérdida. Las palabras fluyeron, creando una atmósfera cargada de autenticidad, de valentía. La sombra, asustada, se agachó, tambaleándose ante la luz que comenzaba a surgir de su unión. «No. No pueden hacer esto. Sus secretos son todo lo que tengo», aulló frustrada. La risa se tornó en llanto, y eso alimentó la luz que emanaba de ellos. Ana extendió su mano hacia el espejo. «El amor puede vencer el miedo. Y con cada verdad que confesamos, nos alejamos de ti, sombra».
Los reflejos de sus sombras parecían diluirse en el aire, como si el pasado perdido que los acechaba comenzara a desvanecerse. De repente, un estallido de luz surgió del espejo roto, provocando que la sombra se retorciera y cayera. «No. Esto no puede ser», clamó mientras se tambaleaba hacia atrás. La luz se amplió, expandiéndose y arrastrando consigo la oscuridad. «Lo que no puedes tomar, perderás», replicó Ana con firmeza, y en ese instante, todas sus verdades colisionaron en una explosión de luz. El bosque se iluminó. Y cuando todo se calmó, se sintieron ligeros, como si el peso de la sombra se hubiera hecho ceniza. Al mirar a su alrededor, vieron que la oscuridad se había desvanecido, brindando una nueva vida al paisaje. Pero a su alrededor, el aire permanecía cargado de una nueva esperanza. «Logramos enfrentar nuestra oscuridad», susurró Luis, aunque la sonrisa triste evidenciaba que la lucha no había terminado. Ricardo Ana buscó entre los árboles y no vio su figura, pero eso no la detuvo. La verdad que habían descubierto estaba entre ellos, y aunque el camino era incierto, les ofrecía la promesa de sanación. «Lo encontraremos», juntos. Beatriz asintió. «Las sombras nunca nos devolverán lo que nos robaron». «No más». Anduvieron durante un tiempo indefinido antes de que un rayo de luz del sol les diera la bienvenida. Un nuevo amanecer. Un nuevo comienzo. Se alejaban del antiguo altar que había estado atrapándolos en su dolor y al mirar atrás, Ana vio cómo la sombra se desvanecía en el aire, dejando solo el eco de su risa como un susurro lejano. ¿Sabían? Que les quedaba un camino que recorrer, que se encontrarían con más sombras en el futuro, pero ya no tenían miedo. Todo lo que vivieron los había transformado, y ahora era un nuevo capítulo. «Es hora de regresar», Ana dijo y, aunque el futuro era incierto, llevaba consigo la fortaleza que había ganado. Un nuevo viaje estaba frente a ellos. Se tomaron de las manos, unificando sus corazones en solidaridad y así, con la esperanza brillando en sus rostros, se marcharon hacia la claridad de un nuevo día. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y demostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y tus teorías sobre el final, queremos saberlo todo. ¿Quién necesita ver esta conclusión? Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que deben escuchar esta historia. No esperes ni un segundo más para unirte a nosotros.